Voy a compartir entonces hoy la palabra y lo voy a hacer a un estilo tradicional. Es decir, no con un PowerPoint o con imágenes. Empezamos de nuevo, ¿no? Algunos estábamos antes más acostumbrados a esto, pero volvemos en cierta medida. Bueno, la obediencia, de lo que quiero hablarles esta tarde, es de la obediencia como principio impulsor de la misión. La obediencia como el principio impulsor, motor de la misión. Esto a tenerlo en cuenta. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 37 a 39, dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, está hablando Jesús, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Hay otro texto que lo dice Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto para Pablo no eran palabras solamente. Pero también a los filipenses, en el capítulo 1 y en el verso 21, Pablo, el apóstol, otra vez dice: cada día muero. Fuerte, ¿no? Pero esto está en la palabra. No es un bulo. No es una exageración de valle. Esto es importante. Entonces, el Señor nos llama a ser apasionados por la obediencia para contentar a Dios. En primer lugar, obediencia para contentar a Dios. Y renunciar cada día a vivir para nosotros mismos. Cosa que nos gusta bastante. Dicho en plata, decimos en el fin. Bueno, lo que quiero compartir con vosotros es una exhortación, es un mensaje exhortativo para la Iglesia. Y la Iglesia del Señor no solamente es la de Tomares. La Iglesia del Señor es la Iglesia a nivel mundial. Ahora, este mensaje no pretende que vaya a nivel mundial, por supuesto, ¿no? Humildad, ¿no? De mi parte. No, pero quiero hacer ese énfasis. La obediencia a Dios tiene una variedad de áreas. Hay muchas áreas de la obediencia. Una variedad de áreas. Y yo no pretendo tratarlas todas, no se puede en este momento. Voy a señalar algunas cosas importantes, creo, entiendo, hasta donde entiendo la palabra y la he vivido, algunas cosas importantes sí quiero compartir esto tal. Sí. Por ejemplo, quiero decir que lo contrario de apasionado, ¿qué nos dice un diccionario de sinónimos y antónimos? Pues dice que lo contrario de apasionado son apáticos, distantes, fríos, impasibles, indiferentes. Esto es lo que dice. Ahora, Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quería seguirle, algunos se lo dijeron que querían seguirle, pero él pone las cosas en su sitio. Él, si alguien quiere seguirle, esa persona debería de tomar su cruz cada día. Y la cruz, como se dice muchas veces, aún en plan de broma, la cruz no es tu suegra. La cruz no es que has perdido el trabajo. La cruz no es que estás enfermo. No, esa no es la cruz que el texto señala. La cruz de tome su cruz cada día y sígame significa la cruz de morir por predicar el Evangelio. Ese es el contexto. Por hablar de Cristo, por dar a conocer a Cristo. Eso sí es cruz.
Y él dice, si alguno me quiere seguir, tome esa cruz, porque él murió, él dio ejemplo de que en esa cruz murió. Entonces, tú y yo, que somos sus discípulos, ¿por quién vamos a morir? ¿Por qué hemos perdido el trabajo? No, morimos por, la palabra dice, por Cristo, por la palabra, por predicar a Cristo, por enseñar de Cristo. Tome su cruz cada día ahí. Ahora, ¿estás dispuesto a vivir sabiendo que podría morir cada día esa persona? Cristo tenía también los días ahí contados. Morir, como he dicho, por predicar el Evangelio. El texto que hemos leído es el texto, por ejemplo, alguien puede encontrarme, cosa que a lo mejor puede ser hoy una anécdota difícil, que alguien tenga una Biblia aquí, es una anécdota, pero a lo mejor será. A lo mejor será. Que ni siquiera en todos nosotros hay una Biblia física. Lo he hecho a posta para ver cómo estamos en esto. O alguien la tiene abierta en su móvil. ¿Es así? ¿Alguien la tiene abierta en su móvil? Fenómeno. Entonces vamos progresando. Tenemos en Mateo 10, 37 y 39. ¿Está listo? 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Este texto es importante, es un texto clave en el Nuevo Testamento para todo aquel que quiere seguir a Cristo, que sea dispuesto a seguirlo, que ha entregado su vida a Cristo ya. Bien, tiene que hacer esto. Vamos. ¿Podemos recibir de este texto una llamada a la obediencia? Creo que sí. Este texto nos invita a obedecer lo que el texto dice. Bueno, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 también mencionó este tema cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, él contaba con la opción de que cada día, por predicar el Evangelio, donde iba, donde Dios le llevaba, podía morir. Por eso él dice: cada día muero, o estoy juntamente crucificado, porque su vida no era suya ya. Desde que la entregó a Cristo, ya su vida no era de él, era de Cristo. Y esto lo tiene que entender otra vez el cristianismo. Nuestra vida, una vez que se la damos a Cristo, ya no es nuestra. No es nuestra. El texto dice: no es nuestra. ¿De quién es? De aquel a quien se la hemos entregado. Pero esto hay que llevarlo a la práctica. Esto no puede ser solamente teorías cristianas, bíblicas. No, tiene que ser llevado a la práctica. Él fue un apasionado de la obediencia, Pablo. Por eso pudo entender y vivir lo que dijo a los filipenses, y he remarcado varias veces ya: cada día muero. Estaba dispuesto a morir. Ese cristianismo está necesitado, el mundo está necesitado de ese tipo de cristianismo. Y vamos a ver algún versículo que lo muestra. El cristianismo hace mucho tiempo que no muere cada día. Y si todavía hay cristianos que sí pueden decir lo que Pablo dijo, si todavía entre nosotros hay cristianos que pueden decir eso que decía Pablo, si todavía los hay, es porque su entendimiento de lo que significa seguir a Jesús está completamente activo en esa persona, hombre o mujer. De los que están aquí o de los que están en otras congregaciones. Si lo puede decir, si lo puede vivir,
es porque su cristianismo está realmente activo. Está activo. Ahora, en el año 2020 estamos, en el año 2020 estamos, nos ha introducido en la siguiente parte del plan de Dios para la humanidad. No para una provincia, no para una nación. Dios nos ha introducido en este 2020 en un plan que Él tiene para toda la humanidad. Se trata de que Él ha empezado a tratar a toda la humanidad de una manera diferente a las etapas anteriores. Va a haber definitivamente un antes del 2020 y después del 2020 para toda la humanidad. Lo va a ver, lo está viendo, sí. Ahora, Dios requiere de sus discípulos, de sus hijos, que se alineen, eso es lo que Dios quiere, que se alineen con Él en una vida y actitud mayor de obediencia. Dios está pidiéndonos obediencia. Él lo está pidiendo a nosotros. Porque el tiempo de la entrada de los gentiles se está acabando. Aquí todos los que estamos somos gentiles. Lo que dice la Biblia por gentil es que todo el que no era judío era gentil. Es como todo el que no es gitano es payo. ¿Sí? Lo entendemos, ¿no? Pues todo el que no era judío era un gentil. Y Dios, con la predicación del Evangelio después de la cruz de Cristo, se abre el periodo de los gentiles, para que los gentiles vengan a Dios, a Cristo. Pero la Biblia enseña que el periodo de los gentiles se está terminando, se está acabando. Esto hay que tenerlo en cuenta, la Iglesia tiene que tener en cuenta que el periodo de los gentiles se está cerrando. Y cuando no haya ya ese periodo, no tendremos la posibilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, podríamos decir. No tendremos. Se está cerrando. Entonces, por eso Dios está trabajando de una manera... Hoy en día decimos que todo está acelerado. Bien. Se requiere de los creyentes una vida más sujeta a los intereses de Dios. A los intereses de Él, de Dios. Para que podamos alcanzar ese deseo de Dios. Pues para eso no hay otra manera más eficaz que el sujetarnos a la obediencia. A la obediencia. Santiago, el apóstol Santiago, en capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Las señales certeras de que estamos viviendo centrados en las demandas de la palabra, ¿cuáles son las señales de que estamos centrados en la palabra? No son las de haber alcanzado conocimiento bíblico y teológico. Tampoco son las de conseguir un certificado de estudios bíblicos en un seminario, una escuela bíblica. Tampoco eso son las señales que sí contarán para Dios en cada uno de nosotros hoy y mañana, serán aquellas que manifiesten una constante obediencia a su voluntad. Eso sí es una señal que el cielo la detecta como positiva. Esto sí, esto sí, esto sí. Si hay obediencia, sí, esa señal es aceptada. Pero no es el alcanzar los frutos para mí, no es una señal. No es una señal. La obediencia del creyente a la voluntad de Dios, esa sí es señal. El amor a este mundo y a las cosas de este mundo ha producido mucha esterilidad espiritual en todo el cristianismo. El amor al mundo y a las cosas de este mundo ha producido en la Iglesia del Señor esterilidad. Sí, hay un cascarón. Iglesia, mira. Dicen que hay 1.200 millones de católicos. Mire, dicen que hay 700 millones de evangélicos. Hay mucho cascarón, hermano. Hay mucho... Porque mucha de esa iglesia se ha inclinado más por las cosas de este mundo, por lo terrenal. Entonces,
hay esterilidad espiritual en la mayoría de los que se definen como cristianos. Y no es más que mirar nuestra sociedad dentro de nuestra nación, que todo el mundo se llama católico, cristiano, pero hay mucha esterilidad. Eso es una realidad incontestable. ¿Bien? Entonces, la mayoría de los que se definen como cristianos, además, eso además es una forma de idolatría. Cuando uno se decanta por las cosas de este mundo y lo material, termina siendo una idolatría. Para él mismo, viene a ser una trampa. Ahora, en verdad, solo estamos capacitados, hermanos, en verdad, solo estamos capacitados para transformar el mundo, que nos rodea, a cada uno le rodea una parte de ese mundo, cada uno, ese mundo que nos rodea, estamos capacitados para transformarlo en la medida que nosotros primeros estemos siendo transformados. Cada día a la imagen de Jesús. Nadie puede pretender que otros vivan y hagan lo que Él ya no hace para Dios. Yo pretender que otro haga lo que yo no estoy haciendo para Dios, nadie lo va a conseguir. Nadie. Ahora, cuando nos convertimos, fue el momento que más nos parecíamos a Jesús. Acuérdate de tu tiempo cuando conocías a Jesús, cuando conociste a Jesús. Cuando nos convertimos, el tiempo que la mayoría de los cristianos es cuando más se parecieron a Jesús. Era capaz de orar a cualquier hora del día, de la noche, de levantarse, de leer la Biblia, de ver a un amigo y decirle, Jesús te ama, de decirle a Jesús, aún mientras estabas trabajando en lo que tú tuvieras, Señor, te quiero, y seguir trabajando. Era como el tiempo que más, yo creo que es el tiempo que más nos parecíamos a Jesús. Pero en la mayoría esa imagen se ha ido desvaneciendo. Y ya solo se ve el nombre de cristiano. Pero en muchas personas no hay vida espiritual. Hay nombre de cristiano, pero falta vida. Pero no está la vida y la pasión, la entrega y la obediencia de los primeros días. Cada uno en su mundo, ¿verdad? Pero yo venía de un mundo de mucho trabajo, técnico en telecomunicaciones, pero también con todos mis compañeros, nos servimos bastante de la prostitución. Teníamos dinero, viajábamos por toda España. Cuando yo me convertí a Cristo, quería ir a un prostíbulo a predicar el Evangelio. Y no sé dónde tú viste, cuando te convertiste, dónde eras capaz de meterte. Pero yo confieso que hasta quería ir ahí. Porque yo sentía esa pasión. Yo he salido del pecado y yo veo que otros están. Y casi tenía ganas de irme allí, ¿no? Y la entrega, la obediencia de los primeros días. Ese primer amor se ha esfumado en la vida de muchos, porque han cambiado su apasionado, y antes aquí se nos ha dicho una canción que estamos enamorados, pues apasionados, un enamorado está apasionado, apasionados por amor por el Señor. Pero una fuerte entrega a las cosas materiales de este mundo nos ha ido apartando. Tengamos cuidado con esto. Al espíritu religioso le gustan mucho las cosas materiales. Al espíritu religioso le gusta la carne, las cosas carnales. Pero al Espíritu Santo le gusta más la obediencia, la consagración, la entrega a la voluntad de Dios y el andar en Él y vivir en sus frutos, como por ejemplo lo que tenemos en Gálatas 5. Gozo, paz, amor, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, bondad. Al Espíritu Santo eso es lo que le gusta. Tal vez tú pienses que estás bien.
Tal vez tú pienses que estás bien, pero yo te digo que puedes estar mejor. ¿Puedes estar mejor? Sí, sientes, estoy bien con Dios, pero ya es el tope, tú te estás instalado en el tope. Tú puedes que sientas que estás bien con Dios, me alegro, te felicito, pero puedes estar mejor, porque el límite lo tiene Él, no nosotros. El listón lo pone Jesús. De lo que es estar bien con Dios, el listón lo pone Jesús. No lo pone una iglesia, no lo pone un creyente, el listón lo pone Jesús. Él es la medida de nuestra estatura, lo dice también la palabra. Él es la medida de nuestra estatura. No nosotros, no un buen ejemplo de un hermano, como Enrique. Es un buen ejemplo de uno que ama a Dios. No es Él, es Jesús, el modelo que realmente nos tenemos que mirar. Por eso digo que tal vez tú pienses que estás bien, pero yo te digo esta tarde, puedes estar mejor. Me estoy refiriendo, por supuesto, a lo referente a tu relación con Dios. También con el compartir tu fe y tu testimonio de conversión con otras personas. Ten en cuenta, hermano y hermana, que tu testimonio de fe y de conversión vale mucho para Dios. Muchísimo. Hay muchas personas que se han convertido por el testimonio de otros. Sí, se han convertido por el testimonio de otros. La amiga de mi mujer y mi mujer se convirtieron a Cristo en Londres por el testimonio de un cantante cristiano. Y fueron hasta Londres a encontrarse con el cantante cristiano. Y era prácticamente imposible encontrarlo en todo el Reino Unido. Pero el testimonio que les dejó ese hombre en un libro que escribió, Así es mi vida, lo tituló, ese testimonio a dos muchachas que vivían en Barcelona, que es donde vivía mi mujer, las cautivó de tal manera ese testimonio que vendieron todo, se salió de La Vanguardia, que es donde trabajaba mi mujer, en el periódico La Vanguardia, se salió de La Vanguardia, se fueron a Londres y empezaron con un listín telefónico de Inglaterra a buscar a Cliff Richard, el cantante Cliff Richard. Le tiraron meses, gastaron todo el dinero que tenían en un hotel pequeñito para poder seguir, porque ellos no tenían, apenas sabían inglés, no tenían trabajo. Y cuando ya se estaba todo agotando, encontraron una mujer que le dijo, yo sé dónde podéis encontrar. Fueron hasta él. Él les habló también de Cristo. Y hoy, desde ese momento, años 75, mi mujer entrega su corazón a Cristo. Y la otra mujer también. Testimonio tuyo vale mucho para Dios. Eso es algo muy valioso. También en este es un tiempo sin poder, y esto yo lo lamento pero lo percibo. También este es un tiempo sin poder manifestado en la vida de los creyentes. Poder como viene en el Nuevo Testamento. La iglesia está llena muchas veces de ruidos, de fiestas, de shows, pero no se la percibe, por lo menos mucha de la sociedad que nos rodea, no percibe a la iglesia en nuestra sociedad como una fuerza transformadora. Como si lo fue en otros tiempos. Y ahí voy al texto de Hechos 17:6. Esto necesita la sociedad ver otra vez en nosotros como iglesia. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Eso se dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos, los oyentes,
que no tenían ni templo siquiera, que no tenían tantas cosas como tiene la iglesia hoy en día. La iglesia, el imperio romano, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Y eso significa que nos van a cambiar a todos. Este es el poder que necesita otra vez ver la sociedad en la iglesia de Jesucristo. Lo necesita, lo necesita. Una iglesia con esa imagen y acción causa un gran respeto y hace temblar a la sociedad incrédula. Ahora se están riendo mucho se ríen de la iglesia, se ríen de la fe, se ríen de Dios, se ríen de la Biblia, se burlan. Cuando les hablamos de conversión, dicen, no lo necesito, Dios no lo pide. Eso es una tontería, eso es para tontos. Para tontos, se ríen de nosotros, porque no ven el poder. No lo ven y tienen que verlo para que haya una transformación. Entonces, digo, una iglesia con esa imagen y acción causa un gran respeto y hace temblar a la sociedad incrédula. ¿Por qué? Porque ve entonces a la iglesia, la ve poderosa, capaz de transformar lo que ellos no pueden. No pueden transformar a los jóvenes que se deslizan locamente por todo tipo ponle tú el calificativo que quieras. Ellos no pueden, quisieran transformar la lucha de clases, quisieran transformar los asesinatos a mujeres de parte de hombres que pierden la cabeza, han perdido la cabeza y ética y moral y todo lo que han perdido, pero no son capaces. Y una ley, y otra ley, y otra ley. Y está esto infectado de leyes. No son capaces, pero la iglesia sí puede transformar. Sí puede transformar. Es una iglesia que despierta admiración. Cuando es una iglesia que manifiesta el poder de Dios, es una iglesia que despierta admiración. Porque eso es lo que pasaba en el libro de los Hechos. Mirad cómo se aman. Eso es admiración. Y eso lo despertaron gente muy sencilla. Hermano, gente, pero realmente sencilla. Ahí los únicos que estaban preparados eran los apóstoles. Los demás eran personas muy sencillas. Labradores, ganaderos, artesanos en el cuero, en el hierro, en el bronce, en la madera, artesanos de miles. Muchos de ellos eran esto. Pero dicen, mirad cómo se aman. Ese es el impacto. Ese es el impacto que ya causó la iglesia y que en Cristo tiene la posibilidad de volver a causar. Entonces, pasión por la obediencia y obediencia con pasión. Así lo quiero decir. Pasión por la obediencia y obediencia con pasión. No de ganar flojillo, no flojo. No, al Señor no le gustan los flojos. No le gustan los flojos. Entonces, tenemos esto muy presente. Hay ejemplos muy bonitos y muy impresionantes. La reina Esther, conocéis la historia de la reina Esther. Dijo, bueno, pues sabéis que no se puede entrar, pero yo entro al rey y si muero, que muera. Eso es obediencia de la buena. Pero también hubo otro ejemplo de los levitas en Ezequiel, que también se ofrecieron a Dios de una manera impresionante. Pero Jesús, nuestro mayor ejemplo de obediencia, en Juan 8:29 dice, Padre, hacer tu voluntad me ha agradado. Eso es obediencia. Hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cómo nos agrada a nosotros los padres que nuestros hijos obedezcan? Bueno, obedezcan no en todo, pero cuando realmente vemos que la cosa es que deberían de obedecer. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Pero el Señor dice, Padre, hacer tu voluntad me ha agradado. Podemos llegar a triunfar en los negocios, en nuestra profesión, en otras áreas de la vida. Pero si fracasamos en tener pasión por obedecer a Dios, nuestra vida no habrá sido, pon atención a esto, hermano,
si fracasamos en nuestra obediencia a Dios, nuestra vida no habrá sido muy diferente a la de un inconverso. No habrá sido muy diferente a los que no, de cualquier hombre que no conoce a Cristo todavía. Ahora dice Mateo 6, donde esté tu corazón estará tu tesoro. Donde esté tu corazón estará tu tesoro. Si nuestro corazón está arraigado fuertemente en Dios, nosotros tendremos la obediencia como un tesoro. Tendremos a Dios como un tesoro. Y como un placer, como dijo Jesús, hacer tu voluntad me agrada. Y como un placer, obedecer a nuestro Señor. Alguno en el Nuevo Testamento dice, y esto también es para tomarlo en serio, que algunos se salvarán como por fuego. Así que, cuidado. Cuidado que no es todo, nos hemos salvado y ya todo está arreglado. Hemos nacido de nuevo y... No, hasta el final hay que ser obedientes. Hasta el final hay que ser consagrados. Hasta el final hay que ser discípulo, seguidor de Jesús. No una vez al principio, sino para siempre. Porque dice Pablo, en 1 Corintios, que algunos se salvarán como por fuego. La Iglesia está muy necesitada de recuperar la autoridad que le fue dada en Mateo 28, 18 al 20. Id al mundo y predicad el Evangelio a toda. Y Él los mandó, o sea que nos dio autoridad para hacerlo. Nos dio. La Iglesia está ahora. Observemos que Jesús no dijo, toda unción me fue dada. Cuando Él en este texto dice, el que Él había recibido, no dice toda unción me dio dada. Lo que dice el texto es, toda autoridad me fue dada. No es unción, es autoridad. Nosotros, con la unción que Dios nos da, ministramos de su parte a la gente. En el contexto donde estemos, con la unción ministramos. Pero con la autoridad, y que es otra cosa, que Dios nos ha dado, gobernamos. Con la autoridad se gobierna. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestros negocios y trabajo y la sociedad. Con autoridad se gobierna ahí. Ahora, en este tiempo Dios nos quiere impulsar a toda autoridad para romper una serie de yugos y lealtades que se han establecido en nuestros corazones y nuestra forma de vida. Las cosas vanas, incluso pecaminosas. Eso Dios quiere que lo rompamos. Es tiempo de superar limitaciones, sobre todo aquellas que están impidiéndonos que crezcamos en obediencia, en santidad, en consagración, en amistad con Jesús. Debe darse un nuevo tiempo para la Iglesia, un tiempo en el que nos dediquemos con pasión a buscar más íntimamente a nuestro Rey, a Jesucristo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados para buscarle, para tener amistad con Jesús. Nosotros hemos sido llamados, salvados, para tener una buena, bonita relación con Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. Él se entregó, Él padeció, Él no jugó, Él padeció. Ahora, ¿qué me queda a ti y a mí como cristiano? Nos queda padecer por el Evangelio. Y eso lo rechazamos fácilmente, porque nos gusta más la vida más tranquila, y eso de complicarnos la vida, si podemos, nos lo quitamos de encima. Entonces, pero él dice, Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. El modelo es Cristo. Y luego en Efesios 4:15 dice,
sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crecer en aquel que es la cabeza. Cristo. Dice, esto es Cristo. Ese es. Nuestro crecimiento está en base de la persona de Cristo. Somos llamados a ajustar como nunca nuestra vida a la palabra de Dios. Cambiar nuestra vida y salud espiritual como nunca. Buscar esa salud espiritual como nunca. También nuestra vida de oración personal y hasta donde nos sea posible también la comunitaria. Espera el Señor que todos en una u otra forma participemos en la plantación de nuevas iglesias. Estamos aquí para plantar iglesias, para predicar el Evangelio y que se planten más iglesias. No nos podemos conformar con que haya una congregación aquí y 30.000 personas en el pueblo. Espera el Señor que todos participemos en la plantación de nuevas congregaciones, en la extensión y en el avance del reino de Dios sobre la tierra. Dios lo ve, lo espera, cuenta con ello. Cuenta el Señor con ello. Espera y lo cuenta con ello, para el avance del reino en la tierra. Así viviremos con Cristo como nunca antes lo hemos hecho. Yo siempre he experimentado que cuando he estado más avivado evangelizando, cuando he estado evangelizando, he sentido avivamiento personal. Porque después de ir a la calle y hablar con una persona, o en la calle o en otro sitio, me ha entrado, Señor, necesito aprender más, Señor, necesito orar por esta persona, Señor, necesito buscarte más. Me ha espiritualizado. La evangelización me espiritualiza, me consagra o me reconsagra, me activa, me pone en avivamiento. La evangelización siempre me ha puesto en avivamiento, siempre ha despertado más amor y pasión por el Señor. Cuando en el año 79, estando predicando en Badajoz para que Dios obrara y plantáramos una iglesia bautista en Badajoz, que no había una iglesia, yo estaba de casa en casa con otro compañero predicando el Evangelio. Cuando la gente me hacía preguntas, yo no era capaz de responder muchas preguntas de esas, mi pensamiento es, Señor, qué cortito estoy en la Biblia, tengo que estudiar más la Biblia. Qué cortito estoy, porque yo tendría que haberle respondido a esta persona, pero no he sido capaz. Y en ese contexto Dios me llama un día a las 6 de la mañana, estando a la orilla del río Guadalquivir, sentado en la grama. Era agosto, no era de noche, era agosto, no era de noche. Y yo estoy allí leyendo, y Dios, abro la Biblia, yo solito allí, y Dios me llama, y me dice, trabaja por la comida que no perece, la cual os dará el Hijo del Hombre. Y yo dije, Señor, con la Biblia en la mano, Señor, yo trabajo en una empresa en Madrid, o para toda España, por una comida que me la como y perece. Y tú dices, trabaja por la que no perece. Eso es el Evangelio, Señor. Y me llamó el Señor. 29 años. Me volví a Madrid. Me despedí de la empresa. Yo me despedí. No cobré pago ni nada, ni despido ni indemnización, porque yo me despedí. Me despedí de la universidad, que estaba haciendo Humanidades Contemporáneas. Y me fui a Barcelona a prepararme en un seminario para poder predicar mejor el Evangelio. Entonces, os digo esto, que Dios está esperando esto de nosotros. Dios lo espera, que participemos en la conversión de personas y en la plantación de nuevas iglesias. Porque recordemos de nuevo las palabras que Dios le dirigió una ocasión al profeta Oseas. Fijaros lo que le dice el profeta, Dios al profeta Oseas, y el profeta Oseas se lo dice al pueblo de Israel. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Muchas veces nosotros estamos dispuestos al sacrificio de venir al templo, de molestarnos y darnos una ducha, vestirnos de otra manera, dejar unas cosas que estamos haciendo e irnos a un culto, a una reunión de estudio bíblico, a evangelizar. A veces son sacrificios, pero dice el Señor
a Israel. Misericordia quiero, y la misericordia el Señor la quiere para con los que están perdidos. Entonces, misericordia para con los que están perdidos. Quiero, dice, y no sacrificio. Y hay mucha gente que está conforme con cultos, con ir a la iglesia, con participar del culto, pero no abre su boquita para presentar el Evangelio a nadie, no dar su testimonio. Entonces el Señor dice, misericordia quiere y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y luego en 1 de Samuel, Dios le dice al profeta Samuel que le diga al rey, y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. ¿Tú crees? ¿Tú crees que se complace? El rey había matado allí no sé cuántos becerros y borregos y los había ofrecido a Dios. Y dice, ¿tú crees que se complace Dios más en esto que a Él se le obedezca? Estás equivocado. Estás equivocado, mi alma. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a la grosura que prestar atención a la grosura de los carneros. Sí, imitar a Jesucristo ya no te apasiona. Y espero que a ninguno de vosotros ocurra esto. Si imitar a Jesucristo ya no te apasiona, entonces deja de aparentar que eres un creyente y vive la vida que más te interesa, te gusta y te cautiva. Vívela. Deja de aparentar lo que tal vez un día tuviste. Volvamos en obediencia a Dios en forma apasionada. Él nos revitalizará de forma poderosa y nos revitalizará de forma gloriosa. Y para finalizar este mensaje exhortativo a la Iglesia, pues quiero decirles estas palabras de Jesús. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Dios no tiene miseria. Lucas 12, 30, 31. ¿Oramos? Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias también por tener misericordia y compasión de nosotros y ayudarnos. No siempre estamos como a ti te agrada. No siempre. Lo reconocemos, Señor, te necesitamos. Tu iglesia te necesita más y más cada día. Porque tu iglesia no es un juego. Es la salvación, es la oportunidad de que el nuevo Adán, Jesucristo, transforme vidas antes de que sea tarde. Gracias te damos, Señor. Gracias. Amén.